Ingeniería y Comunidad brinda asesoramiento y servicios de capacitación en ingeniería hidráulica, así como también en agricultura orgánica, mediante sus diferentes plataformas anexas como Azoya Loja, huertos urbanos tecnificados biogénicos y diseños y capacitaciones en ingeniería civil y riego, que son anexas a ingeniería y con los contactos 0984 344 799. Pedimos la presencia del doctor Carlos Marconi, PhD, de BioSoftware Labs, Agricultura Biogénica, Nutracéutica y el rescate de contenidos nutricionales ancestrales. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Estamos siendo transmitidos desde Francia, con mi equipo de trabajo también en la ciudad de Quito. A nivel mundial estamos enlazados. No sé si les damos un saludo a los amigos. Básicamente lo que vamos a tratar en este momento es un hecho histórico trascendente, definitivamente, buscando obviamente los objetivos supremos que tiene este tipo de tecnología. He anclado el término nutracéutico porque hoy por hoy la humanidad necesita básicamente un contexto de contenido nutricional, pero también que esté muy apegado a la parte de salud. Es importante para todos nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ver la segunda de los argumentos que después hemos. Vamos con la segunda, por favor. Ok. El biomar tiene hoy por hoy contenidos exportables. No sé si podemos bajar un poquito la luz para que podamos apreciar mejor la calidad de las fotografías. Gracias. Tenemos contenidos exportables para la humanidad. Estamos exportando ya salud. El pueblo de Francia, Italia, Alemania ya conoce el saborcito del arroz macareño. Y les encanta. Estamos contribuyendo con calidad de vida. Estamos aportando con tecnología de alimentos. Esperemos lo que no le hacemos todavía. Y básicamente ese es nuestro contexto y nuestro ámbito. Una de las partes más nobles que hemos podido localizar en este tipo de arroz y en este tipo de tecnología es básicamente surtir a enfermos de cáncer en los Estados Unidos. Hace poquitos días se dio una muestra acá. Las autoridades del hospital me encantaron definitivamente porque son parte importante del tratamiento, del impacto que tiene el cáncer del ser humano en los tratamientos que están haciendo secuela básicamente para estos niños. Ahora sí vamos con la segunda, por favor. Gracias. A la parte derecha podemos ver una institución que está interesada básicamente en comprar esos saquitos de 45 kilos que está llenando los $300. Qué interesante, ¿no? Meditemos un poquito en eso. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos necesidad de poner el chimborazo de arroz. Primero. Segundo, esos productos, como también a todos nosotros nos involucran, tienen que estar lejos de la aplicación de agroquímica, porque nos está afectando directamente la salud. Peor aún, si ustedes están vacunados contra el COVID. ¿No es cierto? Estamos básicamente recabando esa literatura con nuestros laboratorios a nivel internacional, sobre todo en Alemania y Francia, que se han unido básicamente en esta labor. Entonces, el arroz constituye uno de los modelos más impresionantemente importantes que puedan ser generados en esta localidad del planeta, que es única. Pero no solamente la ubicación geográfica nos hace únicos, sino también el contexto, la tecnología que está detrás de todo esto. ¿Ok? Entonces, ayudamos a nuestros niños, también los tenemos en el Ecuador. Es un mal general de la humanidad, por eso es que proyectamos en la primera diapositiva que esta tecnología va al servicio de la humanidad y que nace básicamente acá, por iniciativa de los señores Vicente, Luis, Mariano, Juan José. Definitivamente es un logro y les saco el sombrero definitivamente de lo que se ha podido básicamente lograr. Este mismo tipo de tecnología, señores, está siendo aplicado en papa nutracéutica, biogénica también, ¿no es cierto?
Tenemos 2 provincias donde tenemos más del 80% de cánceres que están causados básicamente por el impacto agroquímico. ¿No es cierto? Entonces es una necesidad urgente. El arroz y los alimentos tienen contenidos medicinales que no pueden usarse como medicina ni como alimento, en tanto en cuanto desatoremos de agroquímicos, ¿no? Es ilógico y eso es una contradicción. Entonces, en el arroz que tenemos aquí básicamente sembrado, hemos visto, hemos básicamente encontrado este tipo de sustancias, ¿no es cierto? Tocoferoles, orizanol, arabinoxidán, por ejemplo, es uno de los más importantes que tenemos en este arrocito que ustedes se van a llevar a su casa. Hemos tratado gente igualmente que tienen impactos en la salud bastante fuertes, diabetes, cáncer, etc. Ellos tienen sus propias recetas alimenticias porque la persona que tiene cáncer no alcanza básicamente a asimilar los nutrientes. En el caso de estos niños es fundamental esa cucharada de arroz, porque le puede salvar la vida, le puede recuperar en poco tiempo. No así básicamente con un alimento, un arroz convencional. Definitivamente no es lo correcto. Tampoco para nosotros, no debemos ver eso. Vamos para la otra, por favor. Ok. Entonces, la labor, este es otro de los laboratorios con los que estamos trabajando, ¿sí? Es en Asia. Ellos han incorporado también este tipo de procesos, sobre todo en algo que es bastante interesante, que son los antecedentes ancestrales que tienen la mayoría de alimentos, los cuales todos nosotros estamos involucrados. Ahora les voy a contar en detalle qué sucede ahí. Bien, vamos a la próxima. Bien, entonces, en días anteriores me puse en contacto con algunos colegas, específicamente con la doctora Zhang en China, asesinados. Doctorita, sí es igual, pero fuerte muñeca, interesada en la parte científica, y no hay nadie que le pueda dar eso de eminencia, definitivamente. Con ellos estamos básicamente integrando las líneas ancestrales del arroz. Así como nosotros también tenemos el compromiso de indagar en nuestros productos ancestrales ecuatorianos. Porque todos nosotros, ¿sí? A pesar de que seamos blanquitos, así niños guapos como nuestra reina, ¿no es cierto? Tenemos genes ancestrales, están dormiditos, ¿cierto? En el momento que ustedes comen una manchica, ¿saben qué es una manchica? Se han comido la manchica, ¿no es cierto? Hemos comido el mechoco, si no es el mechoco, el amaranto también, sí, ¿no? Es parte de su dieta, es felicito. Dios quiera que hagamos menos aplicaciones agroquímicas, porque obviamente vamos a ver por qué razón están vetados y tienen que ser vetados para nuestra salud, y aquí está básicamente este tipo de productos. Entonces, conversaba con este colega, sí, y con la doctora, y me decía, ¿sabes qué? Tenemos que indagar líneas ancestrales, porque tenemos nosotros genes ancestrales también. Yo tengo genes ancestrales, por ejemplo, de cubanos, no se me nota, ¿no? Pero sí los tengo, y esos están desactivados. En el momento que me pego un cuy, se ha comido el cuy, o no le gusta. ¿Cómo es un trabajo? Un trabajo es un trabajo. ¿Por qué es un trabajo? Hay una proteína que hemos localizado en el cuy que puede básicamente protegernos de cáncer. Esta proteína es importante en cuanto la dieta del cuicito tenga alimentos funcionales, tenga pastos sanos, ¿no es cierto? Pastos que sean nutracéuticos. Vamos con la próxima. Ok, ahora está de moda todo este tema a nivel mundial. ¿Quiénes consumen este tipo de alimentos? Gente que obviamente tiene recursos para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, hay un contexto que es importantísimo entre la nutrición y el impacto que tenemos en nuestra salud, en nuestros genes, ¿no es cierto? Es ilógico que tengamos una dieta a full con fast food o comida rápida, ¿no es cierto? Que con comida básicamente que está constituida y es natural, por ejemplo, ¿no es cierto? La activación genética en el primer caso es fatal, porque básicamente vamos a predisponer a un cáncer. La segunda, alimentos sanos, frescos, naturales, ancestrales, confieren básicamente la capacidad de poder resistir y poder básicamente sobrevivir a las próximas anemias que van a pasar en la humanidad. Vamos con la próxima, por favor. Chévere. Listo. Eso es básicamente una de las razones por las cuales tenemos que tener mucho cuidado con lo que básicamente estamos ingiriendo, ¿cierto? Esos son cromosomas.
es el impacto de la agricultura convencional. En el momento que aplicamos un insecticida, un fungicida, etc., esa sustancia es definitivamente extraña a la fisiología del vegetal. Y hace básicamente que el ensamble de los cromosomas no se complete, los quedan deformados. La versión del cromosoma les va a dar proteínas, lo que hablaba el doctor Mondaño, por mucha razón. Entonces, eso va a su organismo y su organismo trata de entender definitivamente cómo esa proteína no es la que siempre conoció ancestralmente. ¿Se acuerdan que nuestros abuelos son terriblemente sanos? Muchas cosas. Me acuerdo que mi abuelo andaba con una puna de machica en el bolsillo, un trocito de carne también, y aguantaba largas andadas, le gustaba caminar mucho. Era una persona súper sana. En ese tiempo la aplicación agroquímica no era tan fuerte, tan impactante. En el momento en que no se sucede básicamente esa conformación natural que tienen los cromosomas, en ese momento empieza a haber variaciones en el proceso de los alimentos. Entonces el organismo asimila básicamente esa proteína y no sabe básicamente qué hacer con eso. Y lo acumula cerca de los órganos vitales, el hígado, los riñones, el estómago y sobre todo el cerebro. De ahí sale básicamente todo el impacto de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, etc. Estamos básicamente trabajando en esa línea. Y uno de los primeros componentes es el arroz de Macará. ¿Cierto? A veces nos va a solucionar básicamente esos impactos de salud. Impresionante. ¿Ok? Entonces, lo que queremos básicamente aquí señalar y puntualizar es de que ese tipo de alimentos definitivamente contribuyen en suma a la salud humana definitivamente. Hoy por hoy es una necesidad urgentísima. Estados Unidos tiene ya un proceso de epidemia bastante serio en su habitat y su población. Ahora, ¿qué pasa básicamente con la soya? ¿Ok? La soya, básicamente un simbionte, es una planta, tiene clorofila, ¿no es cierto? Le encanta el nitrógeno. Vamos para la próxima, por favor. Le encanta el nitrógeno, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho básicamente es descuidarse del proceso evolutivo que tiene también la soya. Y se ha concentrado a la gente a hacer mejoramiento genético de las plantas hermosas, lindas, pero es una regla, ¿no es cierto? Venía a sacar un montón de variedades, pero se olvidó de la soya. ¿Por qué se olvidó de la soya? ¿No es cierto? Entonces ahí necesita necesidad. Tenemos un super individuo que está domesticado, ¿no es cierto?, por varios procesos genéticos de economía, ¿no es cierto? Pero la soya definitivamente no se le tomó jamás en cuenta. Pero se le atoró de unidad de tal forma que no hubo necesidad de una sola, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mostrar también en la lámina es esta genotoxicidad, obviamente cuando se desplazan estos cromosomas, ¿sí? Se desplazan esos cromosomas y en ese tejerse naturalmente esa expresión de los ácidos nucleicos se pegan mal, ¿no es cierto? Se leen mal y por lo tanto la calidad de alimentos usted tiene en su supermercado, el cornflakes, ¿no es cierto? Las harinas super hiper procesadas, por ejemplo, son basuras totalmente. Usted no está pagando por nada absolutamente, está pagando por hacerse daño a su salud. De ahí sí surgen básicamente las estrategias gluten, cánceres, tipos de cánceres específicamente, que nos están dañando básicamente la salud. Vamos con la próxima. Ok, lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? El doctor Mondaño explicó claramente que hubo una revolución verde, la revolución industrial. Nos sentimos contentos porque nuestros campos estaban saturados básicamente de una cantidad, un contenido, pero no de calidad. En ninguno de los mejoramientos genéticos que buscaron, jamás nadie se le ocurrió básicamente trabajar por aumentar el contenido de lisina, sino simplemente por el peso del arroz. Nosotros estamos pagando por un peso de arroz y por eso los datos que decía Vicente son igualmente discutibles en el sentido de que yo pago mejor un kilo de este arroz en vez de un convencional, porque el convencional no me va a aportar absolutamente con nada, con muy poco, ¿cierto? Entonces, en esta línea evolutiva, la soya tiene muchísimos problemas en entender básicamente qué tipo de arroz es el que tiene que básicamente hacer simbiosis. Es un super individuo, yo soy primitivo todavía, pero ¿cómo me aporta soya? Es básicamente la activación de genes primitivos de arroz. ¿Ok? El arroz, a pesar de estar súper domesticado, tiene todavía en su memoria genética
los genes ancestrales de cuando él era católico, cuando era de la India, 5.000 años de arroz, una tendencia. Lo que hace Azola es despertar. Tenemos que trabajar por un buen nitrógeno. ¿Sí? La forma más importante del nitrógeno tenemos que tener en este tipo de producto es el nitrógeno orgánico. Si el nitrógeno orgánico tiene una digestión a largo plazo, y eso hace que nuestro arroz le sature, uno se coma la montaña de arroz y todavía le quede más ganas de comerse el arroz. Ese arroz básicamente se sirve en 2-3 cucharas, como nos dicen nuestros colegas en Francia y en España, que les llena totalmente. Igual el nutracéutico obviamente es el arroz integral, que tiene un peso igualmente bastante diferenciado. Vamos con la próxima, por favor. Ok, y esto es básicamente lo que está ocurriendo. Ok, ¿sí? Parece confuso, ¿no es cierto? Lo importante de todo básicamente es que la planta, está arriba, la planta bota azúcares, es azul. Las dos cosas son azules, ¿cierto? Okay. Coge básicamente la azúcar, se alimenta y hace básicamente sus labores que son proteína, es nitrógeno, las demás fuentes de nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahora, estoy frente a un individuo o me asocio a un individuo de arroz que es un super arroz. Los azúcares que está expresando básicamente este super arroz, ¿sí? Que es una desgracia para la humanidad, definitivamente no nos está ayudando en nada. Tantos millones de dólares que están invertidos en seleccionar una variedad que va a sustentar el hambre de la humanidad. Las ganas de comer el humanidad, pero no nos van a invitar. Nosotros aquí en Macará tenemos ese tipo de error que sí nos va a nutrir, va a ser nutracéutico, va a ser biogénico y va a ser básicamente para paliar muchas enfermedades que son crónicas incluso. Ok, entonces desconoce básicamente en toda la línea y el flujo metabólico también es desconocido, se queda aquí en la zona. Si le boto a urea, si le boto a urea en un cultivo convencional, la zona se va a sentir agradecida. Muchas gracias, porque soy una planta, lo que hizo la urea y algo básicamente en el cultivo. Pero definitivamente igual sola no va a conocer ese nitrógeno de esos carbohidratos que producía básicamente la planta. Vamos con la otra, por favor. Ok, entonces ese es el cuadro genético. Así lo expresamos para que sea un poquito más, digamos, entendible. Y vemos ahí una región de los genes, ¿cierto? Donde tenemos una fijación de nitrógeno. Podemos tener una alfombra perfecta de Azola definitivamente, pero nada nos dice que ese nitrógeno que entra por fertilización de urea está inhibiendo el crecimiento y la fijación, básicamente en ese sector, para que obviamente fije el nitrógeno de la arroz. No lo puede hacer. La urea, digamos, Azola va a aprovechar lo que más a la mano tiene, que es básicamente el nitrógeno de la urea. Entonces va a ser un corte, vamos a estar engañados, ¿sí? Vamos a tener una alfombra extremadamente gruesa de Azola, una biomasa que puede formarlo con carbohidratos, etc., pero no definitivamente estamos ensamblando la tecnología que estamos aquí haciendo, que es la nutracéutica. Vamos con la próxima. Esto es Azola, ¿okay? Sí, cuando vemos estas barritas son las Azolas primitivas, las primeras Azolas. Y a medida que hacemos igualmente de alguna forma la domesticación o la evolución de Azola, existen más rayitas, más ramales, ¿no es cierto? Se quedó así. Vamos a la próxima. Y esto sucede con arroz. Miles y miles y miles de ramales y variaciones. Este es solamente un cuadro de lo que sucede básicamente en Japón. ¿Cómo podemos rescatar a nuestra semilla? Básicamente reconstruyendo, y eso es ciencia food, que básicamente se origina aquí en el Ecuador. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Básicamente captando microorganismos que desde miles de años básicamente siempre vivió con la planta del arroz y también con la zona. Fueron una simbiosis. La zona no es todo el microcosmo genético microbiano que tenemos en nuestro cultivo, no lo es. Tenemos microorganismos. Vamos a la siguiente, por favor. No les quiero cansar porque se fría el ceviche de carne, ¿no es cierto? Así se trabajaba el arroz antes, era negro, era robusto, era rústico, ¿no es cierto? Totalmente. Hay un chinito, si no estoy tan de acuerdo con esa gráfica, que estaba sembrando, se supone, la zona ancestral. ¿Ok?
Casola y el arroz se conocían íntimos amigos, uno dependía del otro totalmente, y así eran felices y contentos, hasta que básicamente alguien rompió ese equilibrio y dijo: no, amigos, vamos por la huella, la revolución verde tiene que seguir. Pero degeneramos rápidamente nuestros alimentos, definitivamente. No estamos comiendo como deberíamos comer. De ahí las enfermedades. Vamos a la próxima. Ok, aquí está la comparación. Nosotros deberíamos tener tantas raíces, igualmente como tiene el arroz, ¿no es cierto? Aquí tenemos un arroz primitivo, un arroz central. Esta parte de aquí es el origen de todos los arroces que vienen acá. ¿Okay? Entonces, los científicos cogieron la mejor planta a propósito de domesticación y mejoramiento genético. Veas el río Mar tiene semillas y líneas seleccionadas de arroz biogénico ultracéutico. ¿Cierto? Creo que tenía que mencionar esta de una forma. Tenemos que buscar nuestra propia semilla biogénica ultracéutica. Esa semilla cuesta más de las convencionales porque tiene ciertas virtudes, atributos que las semillas convencionales no tienen. Vamos a la próxima. Ok, y ese es el mejoramiento genético que se hace en todo el mundo del arroz. O sea, si ustedes ponen un poquito de detalle, jamás van a encontrar ahí el mejoramiento genético en base a aminoácidos, en base a proteínas, en base a minerales. No hay. Entonces, es el error graso y la ceguez que tiene básicamente la humanidad y el científico que está haciendo este tipo de mejoramiento genético. Nosotros básicamente aquí nos matará. El mejoramiento genético que hacemos, la inclusión de enfermedades ultracéuticas, que todo lo que esos niños, la gente enferma, se va a nutrir y va a evitar resistente a esa enfermedad. ¿Okay? Esa es básicamente nuestra propósito. Pero la siguiente, ok, ¿cuáles son los objetivos? Ya están cumplidos. ¿Sí? Macará, Río Mar, tienen que mostrar el rostro. Nos sacamos de la madre, como se dice comúnmente, haciendo este tipo de selección. Y es tan importante que hay una crisis de semillas a nivel nacional. Hay una crisis que nace de Guayas porque sus semillas no vienen. Y son semillas básicamente de instituciones estatales. Son responsables básicamente de eso. Pero no tienen idea del caos básicamente que está originando. Segundo, importante, Biomar tiene un tanto gemoplasma de bioactivos nutracéuticos. ¿Sí? Son patentes. Esos son patentes. Conversaba con mis colegas chinitos, los japoneses que tienen su arroz, me decía: oye, ¿cómo están haciendo eso? Hagamos una reunión, me interesa conversar. ¿Qué consideran ustedes como bioactivos en arroz? ¿Qué son esos tocoferoles? ¿Qué tipo de variedad, qué tipo de manejo están dando a sus semillas de arroz para que tengan ese producto tan extraordinario como ustedes tienen? Sí me doy a entender, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, somos historia, estamos en historia. ¿Ok? Tenemos un banco de bioactivos nutracéuticos, fitofármacos aquí en Macará. Y eso está transmitiendo a todo el mundo, ¿no? Está escuchando en Francia, ¿verdad? Estados Unidos seguramente es más, a pesar de que es un poco caro. ¿Ok? Estamos comprometidos y nuestro objetivo de la función de suplementos alimenticios que tengan la materia prima. Ya podemos hacer una harina, ya podemos hacer algunos derivados de algunas personas en esos países que están preguntando básicamente se está procesando básicamente una harina nutracéutica. Entonces el saquito, la fundita de kilo, ya no lo vamos a vender los dólares, ya bajar un poquito más obviamente, porque tiene esas virtudes que diferencia de todo lo que es conocido convencional. Elaboración de fitofármacos ancestrales, de película, ¿no? De nada. Porque obviamente sí tenemos ese tipo de genes que están escondidos en nosotros y que tienen que manifestarse. Y si tengo básicamente escondido por ahí proteínas mal pegadas por citotoxicidad, por esta urea básicamente que no es la verdadera, ¿no? Entonces básicamente estoy impidiendo la calamidad de salud que tiene el ser humano. Vamos a verlo. Esos son nuestros objetivos, ¿ok? La hoja de ruta, igualmente colegas de la India, la India tiene un montón de colecciones, pero de variedades nativas. Lo mismo exactamente estamos haciendo en Papua, en el norte del Ecuador, ¿no? Aquí tenemos el azulario, efectivamente, y
Ese es nuestro contenido. La otra pregunta básicamente es eso. Ya lo que les quiero hacer notar. Y me voy a enojar básicamente con la gente que produce convencional en la sala. Esta es una unidad, esta palota de arroz básicamente me muestra la proyección productiva que yo tengo de arroz. Si bien básicamente no tengo, gracias, si bien básicamente no tengo la densidad adecuada a metro cuadrado, tengo esta proyección que tengo básicamente que me dice que el futuro de la biogénica debe ir básicamente por el proceso, las labores, los contenidos, los insumos. Vamos adelante, por favor. Ok, pues ahí les muestro ese termoplasma de un acéntrico que tiene ya biomar, ¿no es cierto? Alguien está interesado, el saquito está más o menos unos $50 a $100. Mi ese precio presente. Ok, la selección de plantas básicamente es en función del contenido microbiano que tiene la planta. El bioma de su estómago es el segundo cerebro que nosotros llevamos a todo lado. ¿Sí? Cuando sube el estrés, tenemos un agobamiento, tenemos calamidades estomacales, tenemos afecciones estomacales. Cuando nos va bien, cuando tomamos bien, nos sentimos bien, con flujo etcétera, tenemos un bioma en el estómago que básicamente va a ser el perfil, pero que nosotros hacemos aquí como de la planta. ¿Ok? Vamos con la próxima. A esto le denominamos manejo fisiológico. Todo esto ya es objeto y contenido de patentes. ¿Okay? ¿Sí? Las prácticas agronómicas ancestrales fueron un rol extremadamente importante. Entonces, en contacto con la gente igualmente, estamos haciendo transferencia con los clientes, estamos enfrentando las similitudes que tienen en los manejos que tienen esos arroces, ¿no? Ahí tenemos una bolita de arroz, es un arroz ancestral, ya tiene su precio, ¿no es cierto? Esa bolita estará más o menos en unos $30. Capacidad que tiene mi plan de función de lo que estoy trabajando económicamente, la tasa de crecimiento. Ok, vamos a la próxima. El futuro de la agricultura, definitivamente. Ese equipo sirve para saber exactamente si lo que estamos dando en nitrógeno es adecuado o no. ¿Ok? Porque aquí no estamos con input, estamos utilizando algunas fuentes de nitrógeno, específicamente del abono que se bien. ¿Ok? Sobre todo apostando el nitrógeno orgánico. Entonces aquí tengo la relación de respuesta y la puedo ver con ese equipo. ¿Ok? La próxima, por favor. Ese igualmente, el futuro de la agricultura será en función de la lectura de la luz. Entonces, en la tarea que nosotros hagamos, la próxima vez vamos a ir a campo y vamos a ver básicamente cómo funcionan estos equipos y cómo puedo interpretar, cómo puedo hablar de fertilizantes, cuándo tengo que hacer la aplicación, cómo puedo hacer pronósticos claros de enfermedades. Vamos a ver. Si es el segundo multímetro, que me sirve básicamente para ver lo que acumula la planta y lo que tengo en el suelo, y qué es lo que básicamente tengo que formular en los abonos. Tengo que compartir una fuerza mafiosa de fertilizantes y agroquímicos. ¿Ok? Vamos a ver pues. Listo, ese es mi laboratorio, no parece laboratorio, disculparán. Lo vimos el esquema de los alemanes, ¿no? Qué chévere, alguna vida que nos visite por allá. Es bastante interesante. Ok, gracias. Recuerden que la soya sirve como abono orgánico para la diversidad de cultivos, así como también alimento o proteína para la crianza de animales, como también para hacer hidroterapia, que tiene muchos beneficios para la salud del ser humano, así como también para hacer la elaboración de jabones orgánicos de soya.